Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today, Thursday. Here we go with the versicle. Pay attention because we are reading Matthew 5:19, and the Lord said to us, therefore, anyone who set aside one of the least of these commandments and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. This is according to the New International Version, and the value for this time, for this week, is practice and teach. We have to practice and teach. Okay, let's take a look for this versicle according to Bible Hub. Pay attention because, for example, in King James, we are going to find something like breaks. Whoever breaks is like to say cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos. Well, in New American Standard, we find the word nullifies. Cualquiera que anule o haga nulo uno de estos, el más pequeño de estos mandamientos. In the same way, las NASB for 1995 and 1977 use the words annuls, then annuls, anule. Que anule, cualquiera que anule el más pequeño de estos mandamientos. And teaches other. Veamos acá, meaning annuls, teaches, and we have keeps and teaches. El que los guarde y los enseña. El que los enseñe, pero los anule. Vemos ahí el uso de simple present tense para third person. Vamos a la legacy standard. Whoever then annuls one of the least of these commandments and teaches others to do the same shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them. Vemos ahí otro cambio. Vamos a ver la Amplified Bible. So, whoever breaks aparece como quebrantar, como romper, como quebrantar. One of the least of this command. Aquí nos dice, bueno, cualquiera que rompa uno de estos, de los más pequeños de los mandamientos, y dice important. Aquí nos está diciendo de que no hay para Dios, no hay mandamiento grande o mandamiento pequeño. Todos son igualmente importantes. Es decir, delante de Dios, si Él nos dice no matarás, bueno, hay personas que dirían, no, yo no soy capaz de matar a alguien, pero sí soy capaz de decir una mentira piadosa. O alguien diría, bueno, yo no soy capaz de tener otro Dios que no sea mi Dios, ¿verdad? No soy capaz de tener dioses ajenos, nunca me he inclinado a otro Dios que no sea el Dios verdadero, pero posiblemente no puede dejar de decir malas palabras o de emplearlas en su vocabulario. Entonces, Jesús nos quiso decir con eso de que el más pequeño significa que es importante. No lo debemos ver como algo que si Dios nos dice que no lo hagamos, es importante que no lo hagamos. Pero clasificar o querer decir, bueno, este mandamiento es mayor y ese mandamiento es menor, es algo muy necio por parte del ser humano, porque al final de cuentas todos son mandamientos. Y si Dios nos dice que no hagamos algo o que guardemos algo, debemos de hacerlo y no clasificarlo en que si este es menor o si este es mayor. Luego dice, and teaches others to do the same will be called least important. Nos dice, bueno, así como usted que no predica con su ejemplo y le dice a otros que ese mandamiento no es importante, que eso lo pueden hacer, que esa ley se puede quebrar porque no es como hacer algo muy malo, igualmente, de esa misma manera, se le llamará en el reino de los cielos. Es interesante lo que está planteando acá, porque esto está dirigido exclusivamente a los cristianos, a las personas, ¿verdad? Que decimos, digamos, tener en nuestro corazón al Espíritu Santo, haber recibido a Jesús como nuestro Salvador,
que nos congregamos con frecuencia en una iglesia y que tenemos el privilegio de enseñarle a otros, que estamos en una posición en donde quizás no enseñarle a toda una congregación, pero sí podemos hacer discipulado con algún grupo de personas. Y significa que dentro de eso, pues nosotros somos salvos, pero que si nuestras prácticas no incluimos hacer lo que le decimos a otros, lo que les predicamos, lo que le enseñamos a otros, cuando estemos en la siguiente vida, porque aquí significa que tanto el que lo rompe como el que lo mantiene o el que practica el mandamiento, siempre va a ir al reino de los cielos. Pero esto se ata con versículos más adelante en donde, por ejemplo, Pablo habla respecto de que va a haber una especie de premiación, una especie como de cuadro de honor, ¿verdad? Para todos aquellos cristianos cuando sea ya el nuevo reino de Dios instaurado, digamos, y hayan pasado una serie de eventos. Y en esa premiación, pues los que no hicieron lo que debían hacer o exigieron a otros hacer ciertas cosas que ellos no cumplían en su vida diaria, serán considerados menos importantes en el reino de los cielos. Pero que el que lo practica y enseñó el mandamiento, por pequeño que el mandamiento sea, no importa si el mandamiento sea grande o pequeño, será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué será grande? Porque el hecho no está o no radica en términos del mandamiento. El hecho radica en términos de cómo consideramos la obediencia a Dios. ¿Qué grado de importancia le damos obedecer a Dios en cada una de las cosas que Él nos dice? No hagas esto, no hagas lo otro. Lo que debes de hacer, porque hay mandamientos que son de no. A veces nos confundimos, vea, porque pensamos que un mandamiento siempre es no, 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 no. Y no es así. Hay mandamientos que son más de obediencia, que significa que Dios nos dice, haz esto, haz lo otro. Vea. Por ejemplo, un mandamiento de obediencia es que se nos llama a tener una vida de oración. Se nos llama a meditar en su palabra. Dios nos dice, lee la Biblia, medita en la Biblia, realiza oración, igual que Daniel. Daniel lo hacía 3 veces al día. Tú también, cuando menos deberías de orar 3 veces al día y apartar ese tiempo. Si yo les digo a otros, miren, debemos de orar, pero resulta que yo no le oro a Dios, estoy haciendo lo de romper un pequeño mandamiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a continuar con nuestra clase de ese día. Vamos a ver el future continuous. Hemos venido hablando ya del futuro simple y hemos visto que tiene 2 formas de darse, con will o shall y con el be going to. Ahora vamos al future continuous o future progressive. Y con este tema estaríamos cerrando el bloque de 6 verbal tenses. Estaríamos ya cubriendo 6 tiempos verbales diferentes. Nótese que es bien fácil sacar los 6 si pensamos en past, present and future. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, pensamos en simple, continuous or progressive. Es decir, de esa combinación de esos 3, pasado, presente y futuro, y si son simples o si son continuos o progresivos, es de donde sacamos esas combinaciones de 6, ¿verdad? 6 verbal tenses. Ahora, nos dice que el future continuous es un tiempo verbal que en español sería como decir, yo estaré cantando, tú estarás cantando. O bien, yo cantaré, tú cantarás. Entonces se parece un poco al futuro del español, el futuro simple, y ahí es donde se confunde un poco. El inglés es más específico. Veamos estos ejemplos para quedar más claros con la idea que está ahí planteada. Vemos aquí a este señor, es un padre de familia, y tiene ahí un boy, tiene a su hijo, y dice, this time, tomorrow, I'll be spending time with my son. This time tomorrow, I'll be spending time with my son. Nos está diciendo a esta hora o como a esta hora mañana, dice, estaré pasando un tiempo. Estaré pasando un tiempo con mi hijo. Spending time. Entonces,
Aquí notaremos desde ya algo. La estructura que vamos a usar para este tipo de oraciones viene siendo un sujeto, el will, el be y un verbo en ing. Y ahí es donde está la clara diferencia entre lo que hemos visto. Para cuestiones prácticas, para que vayamos como entendiendo una cosa y otra. Esa oración yo la puedo escribir en futuro simple y sonaría algo como I will spend time. I will spend time with my son. Y podemos agregarle tomorrow. Tomorrow. Al final. Podemos hacerla ahora con be going to. I am or I'm going to spend time with my son tomorrow. Nótese que alguien dirá, pero teacher, ahí no puso this time. ¿Por qué no puso this time? Porque nos daremos cuenta que uno de los usos que este tiene es como programarnos ya una hora específica en lo que va a estar sucediendo algo. Y no solo programarla, sino como dar un sentido de seguridad. Y esa es una de las principales diferencias entre utilizar el futuro continuo y el futuro simple, que habíamos dicho desde antes, y vuelvo a retomar aquello que era hasta poético, ¿verdad? Que decíamos de que el pasado ya no nos pertenece, el futuro nos es incierto y el presente es lo único que tenemos. Entonces, basándonos en que el futuro es incierto, con el futuro continuo tratamos de darle como más certeza a lo que va a ocurrir. Es como creérmelo, no, es que esto pasa porque pasa. Esto sucede en tal fecha o tal día o tal hora porque va a ser así. Es como aumentarle el nivel de posibilidad de que un evento en el futuro ocurra. Por eso esa expresión así como this time, con esa seguridad lo dice él, a esta hora mañana voy a estar haciendo esto. Ahora, en las de futuro simple es difícil hablar con ese término de seguridad. Porque el futuro simple, su propósito es más indicarnos, cuando lo usamos con will, de que acabo de tomar esa decisión y que la haré en un futuro. Puede ser muy, muy lejano, puede ser muy, muy cercano. Expreso la intención de hacer. Pero con el futuro progresivo estoy no expresando mi intención de hacerlo. Estoy reafirmando que lo haré. Es como confirmar que eso sucede. Truene, llueve o relampaguee, yo voy a estar con mi hijo a esa hora. Sí vamos a ir al parque, ¿verdad? Pero llueve, pues igual. Vamos a jugar adentro quizás de un playground o de algún lugar. Ahí es donde está esa expresión de this time. Es bien exclusiva de lo que sería el future continuous, a diferencia de el futuro simple. Ahora, cuando decimos I will spend time with my son, estamos en español diciendo algo como pasaré un tiempo, pasaré un tiempo, estaré un tiempo con mi hijo mañana. En la que está más abajo, estamos diciendo yo voy a pasar un tiempo o yo voy a estar un tiempo con mi hijo mañana. Véase allí la diferencia. Todas son oraciones que apuntan al futuro, pero lo plantean de diferente manera. En la que tenemos I will be spending time, estoy diciendo yo estaré
pasando un tiempo. O pasaré un tiempo, decimos en el español a veces, por el tipo de verbo lo decimos así. Bien, pero nótese que está el verbo ser o estar comprometido. Entonces, ahí es donde se parece mucho al going to, pero la diferencia es que en este estamos no usando el voy o el vamos del español, sino el ser o estar en futuro. Entonces, el be, el will be, es el futuro para el auxiliar to be. Y el ing sería aplicado acá al verbo en sí. En cambio, en las anteriores lo aplicábamos a lo que era el going to, pero el verbo spend, nótese que queda igual en las dos expresiones del futuro simple, tanto con will como con going to. El verbo spend no sirve, no sufre modificaciones. En cambio, en la otra, sí, es spending. La modificación del ing está aplicada directamente sobre el verbo. Ahora, eso digamos que vendría siendo como las diferencias a nivel de la estructura. Estructuralmente vemos que este comparte en común con el futuro simple con will en que se usa will, pero además de will se usa be y además el verbo tiene que llevar ing. Con el futuro con going to, pues comparte que se usa el verbo to be, pero de acuerdo a la forma del sujeto que voy a usar, porque lo hemos visto como am, are y is. En cambio, en el futuro progresivo, independientemente de quién sea el sujeto, la expresión siempre será will be. Siempre va a ser I, you, he, she, it, we, they. Con todos vamos a ver que usaremos will be y eso nunca cambiará. Siempre va a ser igual. Aparte de eso, ya decíamos, en el futuro con going to, pues el ing va sobre going. No va sobre el verbo. Entonces el verbo siempre queda igual. Eso es la estructura. En términos del uso, veremos la siguiente situación. Al decir I will spend time, estamos diciendo que en este momento, ese papá, ese señor, en este momento, está tomando la decisión de pasar un tiempo con su hijo mañana. Eso significa esa expresión. I will spend time. En este preciso instante, él toma esa decisión. Es el presente. Y en el presente toma la decisión de ese futuro que va a ser tomorrow. Cuando dice, I'm going to spend time with my son tomorrow, significa que él ya había decidido, mañana que va a ser Friday, ya había decidido posiblemente desde el lunes pasado, desde la semana pasada, que este viernes, next Friday, iba a estar haciendo esa actividad de dedicarle tiempo a su hijo. Entonces, cuando nos dice, I'm going to spend time with my son tomorrow, nos está diciendo, bueno, ya hice planes de que voy a estar haciendo esto. Si le hiciésemos la pregunta a él, algo así como, what are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? La respuesta de él sería, I'm going to spend time, o I'm gonna to spend time. Porque cuando preguntamos con esa, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo en una fecha próxima? La idea es que yo quiero saber si él tiene planes. Si no tiene planes, pues nos va a decir que nada, nothing. Pero si nos usa I'm going to, ¿qué significa? Que cuando nosotros escuchemos siempre a alguien decir I'm going to, voy a estar haciendo esto, es que esa es una actividad previamente planeada. Es algo que la persona ya tenía en su agenda. Eso significa en el inglés el uso del be going to para el futuro. Ya yo lo tenía agendado. Yo ya tengo esos planes. Entonces, cuando alguien nos dice algo así, pues significa que deberíamos en teoría respetar.
Si yo lo quería invitar a algo, pues ya no lo voy a invitar porque ya me dijo que va a estar haciendo eso. En cambio, si la persona, yo le pregunto, what will you do? ¿Y qué harás mañana? Entonces me responde con, I will spend time. Es una posibilidad. Pasaré, no me está dando seguridad. Pero si me contesta como I'm going to spend time, me está dando seguridad de que eso ya lo planificó. Pero si me dice, I'll be spending time with my son tomorrow, me está queriendo decir que no importa las condiciones, no importa lo que vaya a suceder, no hay manera de que él aplace esa actividad. Es una actividad que está dispuesto a sacrificar lo que él quiera para hacer. Entonces, esto va como por niveles. Es decir, si fuésemos a clasificar como las probabilidades, usar I will estaría como por aquí. Puede ser que sí, puede ser que no. Si uso I'm going to, va un poco más arriba. ¿Qué significa? Que ya lo tengo planeado, ¿verdad? Pero puede ocurrir algo que evite que eso suceda. ¿Bien? Puede ser que me surja un trabajo, que me llamen y que ya no pueda estar con mi hijo. Pero si digo, I'll be spending time, eso está aquí, que significa que no me importa que mi jefe me esté rogando de que tengo que ir o me esté diciendo que si no voy me despide, yo voy a pasar con mi hijo, no me importan las consecuencias. Entonces, esa es una forma de tratar de diferenciar entre esos diferentes future tense, ¿verdad? Porque son aplicaciones diferentes. ¿En qué ronda esa diferenciación? En el grado de posibilidad que un evento ocurra. Y ese grado de posibilidad muchas veces no está relacionado con el fate o con el destino, porque así ya estaba trazado que así sería, sino que puede estar muy relacionado con nuestra intención de que las cosas se lleven a cabo. Vamos a ver el ejemplo que está a la par. Lo que está a la par es algo muy diferente. Es un uso que se le suele dar a este future continuous tense. Alguien dice, in the future, we'll be using autonomous car. Y vemos ahí la imagen de esas señoritas en un vehículo autónomo, que significa que se maneja solo, que no es necesario que vaya un conductor. Lo usamos, vamos a darnos cuenta que uno de los usos del futuro continuo es para expresar hechos que en el futuro llegarán a ocurrir. No necesariamente tienen que ser del mundo científico o tecnológico. Pueden ser otro tipo de hechos, como por ejemplo cuando comienzan a decir, ¿verdad? De que si no hacemos algo en contra, digamos, de que se siga dañando la capa de ozono, que en el futuro los rayos del sol van a venir a dañarnos y a causar enfermedades como cáncer de piel. Ese tipo de situaciones en donde se quiere plantear que hay un evento que paulatinamente se llegará a desarrollar en el futuro porque hay ciertos hechos que lo comprueban, por así decirlo, o que apuntan a que eso así será, es conveniente usarlo como el will be y ing. Will be using, estaremos usando, podríamos decir, en el futuro estaremos usando carros autónomos. Bueno, veamos ahora un poco de una infografía que se encuentra en esta parte, que es como la estructura. Nótese que para las oraciones affirmative o los affirmative statement vamos a tener subject, will, be, verbo en ing, que es el present participle. Entonces, nótese cómo ya sabemos que siempre que aparece un verbo en ing es un tiempo continuo o un tiempo progresivo. Lo que nos va a indicar si es presente, pasado o futuro es lo que le antecede a ese ing. En el caso del futuro,
es de los más sencillos, porque como decíamos, lo que vamos a usar es will be y nunca va a cambiar. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, they will be, and we will be. Y luego lo que se quiera agregar. En este ejemplo, nótese lo siguiente. I will be singing in the concert tomorrow. Lo podríamos traducir como yo estaré cantando. Yo estaré cantando en el concierto mañana. ¿Qué implica decirlo así? Yo estaré cantando en el concierto mañana. Bueno, que no hay nada que me vaya a impedir ir a ese concierto, ir a cantarle a ese público. Ya todo está preparado y yo tengo un nivel de seguridad muy, muy amplio de que así será. Por eso, I will be singing. Si digo, I will sing, estoy diciendo, bueno, cantaré, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Tengo la intención, pero no hay como en mí eso de que diga es plena seguridad. Y si digo, I'm going to sing, estoy diciendo, esta es una fecha que ya en el pasado yo había apartado, había dicho, bueno, en tal día va a haber un concierto en el cual yo cantaré. Es un plan que yo tengo. ¿Bien? Voy a estar cantando. Hay más seguridad que con el will de que ocurra, pero podría suceder un accidente, un incidente, por lo cual ya no voy a ir. Pero con el will spend significa que si el carro en el que yo me transportaba al lugar tiene un desperfecto, me las arreglo, pero yo llego a donde sea ese concierto. En el caso de las negative statements, nótese que vamos a usar el will not. En otras palabras, en esta vamos a encontrarnos muy frecuente con las contracciones nuevamente de won't. I won't be, que sería parecido a como negábamos para el futuro simple con will. I won't be singing in the concert tomorrow. No estaré cantando. ¿Qué pasa con ese no estaré cantando? Estoy asegurándolo. O sea, no voy a hacerlo definitivamente. Si digo, I will not, no cantaré, no cantaré, doy cierta seguridad, pero puede ser que algo me haga cambiar de parecer. Y si digo, I'm not going, significa que ya en el pasado decidí que ahí no voy a ir a cantar, no, no voy a estar cantando. Bueno, y para cerrar con las question statements, volvemos con el will al principio, porque es el auxiliar para ese, luego el sujeto y luego el be. Will you be? Will you be? Estarás haciendo tal cosa, diríamos acá. Will you be? Estarás cantando. Will you be? Y luego la respuesta de esto pues será también en future continuous tense. Ok, vamos a ir examinando poco a poco la estructura, ¿verdad? Que este irá teniendo. Nótese que aquí podemos hacer contracciones con el I'll, con la doble L. Puede ser I'll, puede ser you'll, puede ser he'll, puede ser she'll, puede ser it'll, puede ser will, puede ser they'll. Contracciones de ese tipo. Pero curiosamente, en este no es muy común que se contracte. Es decir, cuando se usa, se prefiere dejarlo como will be. Will be. Es más claro el decirlo de esa manera. Aunque podemos contractar, muchas personas prefieren usarlo sin contracción. Y tenemos un ejemplo con el verbo sleeping. I will be sleeping all afternoon. ¿Qué significa eso? Que en mis planes está dormirme toda la tarde y tengo la plena intención de hacerlo. Y no me vayan a despertar. En cambio, si alguien nos dijese como I will sleep all afternoon, dormiré, puede que sí, puede que no. Nótese que los futuros simples, cuando los usamos con will, supóngase alguien diría I will read, leeré, I will write, escribiré, I will play, jugaré. O sea, vean esas terminaciones en el español que son con el
es como que dice, "Y puede ser que sí, puede ser que no. Es el futuro y es incierto. Tengo la idea, tengo la intención, pero quién sabe que me den las ganas al momento de hacerlo. En cambio, cuando yo uso will be y un ing, estoy diciendo que estoy plenamente decidido a que eso ocurra. Que no hay algo que me vaya a hacer desistir de llevar a cabo esa actividad. Tenemos el ejemplo con you will be sleeping, he will be sleeping, she will be sleeping, it will be sleeping, we will be sleeping. El you plural y they will be sleeping. Nótese que es prácticamente casi la misma oración. Ahora que estamos cerrando con este tema de los futuros, creo que comprenderemos mejor por qué decíamos que de los tiempos verbales, el más complicadito de todos es el pasado simple. Cuando vamos a los futuros nos damos cuenta que la mayoría tienen casi la misma estructura. O sea, la sintaxis que vamos a ir siguiendo es casi la misma para todos los pronombres personales. No hay mayor cambio, ¿verdad? Es una de las cosas que, digamos, vuelven sumamente sencillo al inglés, porque miren, con la misma expresión, will be sleeping, solo vamos poniendo el pronombre personal y ya se armó toda la conjugación. En cambio, nótese en el español que pasamos por estaré, estarás, estará, estaremos, estaréis, estarán. Pasamos por todo ese bloque. ¿A qué equivale ese estarán, estaréis, estaremos, estará, estarás y estaré en español? Al will be. Eso es el will be. Es el to be conjugado en futuro. Es el will be conjugado en futuro. Y luego solo venimos con los diferentes ing, ¿verdad? Con el que querramos utilizar. Quiten de allí el sleeping, pongan cualquier verbo en ing de los que hemos estudiado y ya están formando de manera base una oración en futuro progresivo o en futuro continuo. Bien, cerraríamos con este ejemplo. Vemos ahí a un boy que dice, digamos, he will be working. He will be playing. He will be doing. Ahí ya tendríamos una oración básica con un sujeto como he. Póngale I. I will be working. I will be playing. I will be doing. Okay, well, time is over. Nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Thank you everybody for coming. That's gonna be all. Con eso terminaríamos la clase de este día. Nos veríamos, primero Dios, el día de mañana, ¿verdad? Para lo que nos falta de este topic. Goodbye, everybody. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you.